Hola, soy Gemma Manjarres Gallardo, concejal de Cultura, Educación e Inclusión del Ayuntamiento de Torrijos y por motivo de la celebración del Día del Libro voy a hacer lectura de este fragmento. Primera memoria de Ana María Matute. Mi abuela tenía el pelo blanco, en una ola encrespada sobre la frente que le daba cierto aire colérico. Llevaba casi siempre un bastoncillo de bambú con puño de oro, que no le hacía ninguna falta, porque era firme como un caballo. Repasando antiguas fotografías, creo descubrir en aquella cara espesa, maciza y blanca, en aquellos ojos grises bordeados por un círculo ahumado, un resplandor de Borja y aún de mí. Supongo que Borja heredó su gallardía, su falta absoluta de piedad. Yo tal vez esta gran tristeza. Hola, soy Marta Flores, concejal de Servicios Sociales y Familia, y por el Día del Libro os voy a leer un fragmento de Agatha Christie de El asesinato en el Orient Express. Era las 5 de una madrugada de invierno en Siria. Junto al andén del Alepo estaba detenido el tren que las guías de ferrocarriles designan con el nombre de Taurus Express. Estaba formado por un coche con cocina-comedor, un coche-cama y 2 coches corrientes. Soy María Dorinda Gómez Cancela de la asociación AIDIS. Pertenecemos al Centro de Personas con Discapacidad José Portero, de aquí de Torrijos. Vamos a dar comienzo a un breve extracto del cuento de la criada de Margaret Atwood con motivo del Día del Libro. Dormíamos en lo que en otros tiempos había sido el gimnasio. El suelo de madera barnizada tenía pintadas líneas y círculos correspondientes a diferentes deportes. Los aros de baloncesto todavía existían, pero las redes habían desaparecido. La sala estaba rodeada por una galería destinada al público y tuve la impresión de que podía percibir, como en un vago espejismo, el olor acre del sudor mezclado con ese toque dulce de la goma de mascar y del perfume de las chicas que se encontraban entre el público, vestidas con faldas de fieltro. Así las había visto yo en las fotos. Más tarde con minifaldas, luego con pantalones, finalmente con un solo pendiente y peinadas con crestas de rayas verdes. Soy Chon Muñoz Díaz, de la Asociación de Mujeres del Pilar de Carmena. La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. La culpabilidad es una emoción tradicionalmente femenina, sobre todo en épocas pasadas, aunque hoy todavía queden algunos jirones que nos manchan. Velos pegajosos como telas de araña. Es una culpabilidad socialmente inducida por atreverte a seguir tus deseos, por descuidar tus obligaciones de mujer. Culpabilidad por ser mala hija, mala hermana, mala esposa, mala madre. Marie sintió la mordedura de todas esas culpas corrosivas y a pesar de ello continuó su camino. Era una mujer asombrosa. Soy Milagros Martínez. Vengo de la Asociación de la Fuentecilla de Mujeres, también pertenezco a la Humanitaria, la Asociación de Mayores, muy buena asociación. Bueno, voy a leer el acontecimiento de Ángel Ernaus. Me bajé en Barbés, como la última vez. Un grupo de hombres esperaba en el andén del metro aéreo. La gente avanzaba por la estación en bolsas de color rosa de los grandes almacenes Tati. Salí al Boulevard Magenta. Reconocí los almacenes Billy, con los anoraks expuestos en la calle. Una mujer avanzada hacia mí con sus robustas piernas cubiertas con unas medias negras de grandes dibujos, la Ruiz Ambrosís. Paré. Estaba casi desierta hasta las inmediaciones del hospital. Recorrí el largo pasillo abovedado del pabellón. Elisa, la primera vez no me había fijado en el kiosco de música que había en el patio que se extendía al otro lado del pasillo acristalado. Me pregunté cómo vería tanto aquellos. Después, al irme, empujé la puerta 15 y subí los 2 pisos. Me llamo María Teresa Fernández, soy voluntaria de Cáritas y vengo a leer una parte de un libro que ha escrito la Sonsoles Onega en el Día de la Mujer. Bueno, no es el Día de la Mujer, pero el libro es de mujeres. Empiezo a leer el trozo que me han puesto. Cuando los señores de Valdés terminaron de cenar, el olor de la ría entró en el comedor y los persiguió hasta la sala de la chimenea, donde doña Inés sintió frío de parto.
llevaba varios días revuelta, pero no la esperaba tan pronto. El parto previsto era de la Renata casada con Domingo, matrimonio de guardeses y campesinos de la tierra del Pazo del Espíritu Santo. La conjetura de que iba a suceder en cuestión de horas también lo supieron don Gustavo Valdés, que se quedaría en eso, en una conjetura. En realidad, nadie podría confirmar lo que pasó después de aquella noche lluviosa, como todas las de febrero en Punta de Vico, provincia de Pontevedra. El viento del norte zarandeaba los cristales y amenazaba con romperlos en una de las furiosas embestidas. Don Gustavo azuzó los leños de la chimenea y se sumergió en la lectura de un artículo sobre el cultivo de remolacha, que de un tiempo a esa parte se había revelado como tubérculo interesante cara a su explotación azucarera. Doña Inés dijo que tenía contracciones, pero su marido ni le prestó atención, ni reparó en la púrpura de la cuenca de sus ojos, ni en la bajada que... Soy Vanessa, la trabajadora social de Cáritas Parroquial Torrijos. Os voy a leer un texto de Gloria Fuertes. Escribo sin modelo, a lo que salga, escribo de memoria, de repente, escribo sobre mí, sobre la gente, como un trágico juego, sin cartas solitario, barajo los colores, los amores, las urbanas personas, las violentas palabras, y en vez de echarme al odio o a la calle, escribo a lo que salga. Soy Juani, del Centro de la Mujer, y voy a leer un texto del libro Harry Potter y la piedra filosofal, de la autora J.K. Rowling. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hace años. Tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar. Los Dursley se entremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabía que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dursley se juntara con un niño como aquel. Mi nombre es Macarena y vengo en representación del CEPA Teresa Enríquez de aquí de Torrijos. Y voy a contar un cuento sobre Concepción Arenal, pionera del feminismo en España. Concepción Arenal nació en El Ferrol, una ciudad rodeada de mar, de esas donde los pájaros son gaviotas. En aquel tiempo todo el mundo se trataba de usted, y las mujeres solo podían hacer una cosa en la vida: echarse un novio, casarse, tener hijos y cuidar del resto de sus días de esos hijos y de aquel novio que ahora era marido. Su familia era rica, pero ni siquiera el dinero podía cambiar las cosas. Cuando el hombre de la casa moría, las mujeres de la familia se vestían como cuervos, y estuviesen tristes o alegres, ya no podían ponerse nada que no fuese negro. El padre de Concepción murió cuando ella tenía 9 años, así que a ella, su madre y a sus hermanas les tocó vestir de negro durante muchos años. Pero aquel hombre, que tenía unas ideas muy modernas, no desapareció del todo. En casa quedó su impresionante biblioteca. Cada vez que pasaba por delante de aquellos libros, Concepción sentía que la llamaban. Venid, ven aquí, aprende cosas. Pero cada vez que su madre la pillaba husmeando en aquella habitación, se enfurecía y decía: vosotras no tenéis que leer libros, sino aprender a comportaros en sociedad. Es decir, ocuparse de la casa, sentarse muy rectas y expresar su opinión lo menos posible. Las hermanas de Concepción, que eran 2, obedecían, pero ella era incapaz. Cuando cumplió 15 años, a escondidas, se puso a aprender francés e italiano sin ayuda de nadie. Su madre, cuando se enteró, le riñó. «Conchi, tú lo que tienes que aprender es hacer las tareas del hogar». Y Conchi, que así le llamaban a Concepción cuando era joven, parapetada tras los libros de filosofía y de ciencias de su padre, le contestó: «Pero madre, ¿por qué esto no cuenta como tareas del hogar? Si lo estoy haciendo dentro de casa». Esto ocurría en un pequeño pueblo de Cantabria, al que Conchi, su madre y sus hermanas se habían mudado para cuidar de la abuela, que era muy anciana. En el pueblo se extendió el rumor de que la niña Conchi tenía malas costumbres de leer. «Ahí va la filósofa», murmuraban a su paso. Su madre, avergonzada, suspiraba. «¿Por qué me habrá salido una hija tan rara? ¿Por qué no será como las demás?». Pero Concepción simplemente no lo era.
Y por eso, a pesar de vestir siempre de negro, todo el mundo la miraba como si fuese un babuino cubierto de pelos de colores. Solo había una persona que nunca se reía de ella y que la devolvía una sonrisa de arcoíris siempre que la veía, su abuela. Cuando la anciana murió, Concepción recibió una noticia tan buena que casi le dio vergüenza sentirse alegre. Le había dejado todo su dinero. Al poco tiempo murió su madre también, y aunque estaba muy triste, se dio cuenta de que ahora era libre. ¡Y rica! ¿Qué podía hacer con aquella fortuna? La misma voz que la llamaba desde la biblioteca le dijo: «Ve a la universidad a estudiar». Y eso hizo. Cuando llegó a la Facultad de Derecho, Concepción se encontró con que su dinero y sus ganas tremendas de aprender no eran suficientes. Allí solo admitían a chicos. Todos los profesores, que por supuesto eran hombres y también vestían con colores oscuros, le dijeron que no era bienvenida. Se puso tan triste como el día en que murió su abuela, y de pronto echó de menos el mar del Ferrol y las montañas verdes de Cantabria. Pero ella, que nunca había sido obediente, pensó que no quería pasar el resto de su vida poniendo la mesa, sentándose recta y callándose la boca, así que esta vez tampoco haría caso. «Si tengo que ser un hombre, intentaré parecerme lo más posible a uno», se dijo. Sin pensarlo 2 veces, se cortó el pelo, se embuchó unos pantalones, se puso un sombrero de copa y una capa, y ocultándose lo más posible la cara, se presentó en clase. Un plan perfecto que no funcionó. Muy pronto sus compañeros se dieron cuenta de que aquel tipo menudo, vestido de forma tan estrafalaria, era muy raro, tan raro que era una mujer. Aquello fue un escándalo y fue expulsada inmediatamente. Pero ya hemos dicho que Concepción no era capaz de callarse cuando tenía una opinión diferente a la del resto. Por eso pidió hablar con el rector. Pero, ¿no ve usted, señorita, que esto no es un lugar para las mujeres?, le recriminó aquel hombre oscuro con solemnidad ceniza. Pero, ¿por qué no? No soy diferente a ninguno de mis compañeros. Yo también puedo leer y aprender, repuso ella mirándole con ojos de luz blanca. «Ah, ¿sí?», le dijo con mirada negra. «Sí, y puedo demostrarlo», le contestó ella. El rector miró a Concepción como si, a pesar de su ropa negra, fuese un ornitorrinco cubierto de plumas multicolores y le dijo: «De verdad, si de verdad está lista, le pondré un examen. Si lo aprueba, podrá ir a clase. Pero con mis condiciones». Concepción lo aprobó, con sobresaliente, así que el rector no le quedó más remedio que dejar de que se quedase a escuchar las clases. Nunca le dieron el título, pero gracias a lo que hizo, años después, el 8 de marzo del año 1910, en España se permitió a las mujeres estudiar en centros de enseñanza. Y por eso el 8 de marzo es una fecha importante, tan importante como que siempre hagas caso a la voz interior que te dice lo que realmente quieres hacer con tu vida. Y así fue como Concepción Arenal se convirtió en la primera mujer en España que fue a la universidad. Ocurrió en 1842. Desde entonces luchó toda su vida por defender la igualdad en educación y en oportunidades entre hombres y mujeres. Buenas, mi nombre es Ruth Barranco y vengo en representación del Centro de Adultos. Os voy a leer un trocito del libro de Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda. Es innegable que los chicos y chicas somos biológicamente distintos, pero la socialización exagera las diferencias y luego empieza un proceso que se alimenta a sí mismo. Miren, por ejemplo, la cocina. Hoy en día es más probable en general que las mujeres sean quienes hacen las tareas de la casa, cocinar y limpiar. ¿Pero por qué? ¿Acaso porque las mujeres nacen con el gen de la cocina? ¿O bien porque a lo largo de los años han sido socializadas para que piensen que cocinar es su papel? Iba a decir que tal vez las mujeres sí nazcan con el gen de la cocina, pero entonces me he acordado que la mayoría de los cocineros famosos del mundo, los que reciben elegantes títulos de chef, son hombres. Yo solía mirar a mi abuela, una mujer brillante, y preguntarme qué había sido de ella si de joven hubiera tenido las mismas oportunidades que un hombre. Hoy en día las mujeres tenemos más oportunidades que en la época de mi abuela, gracias a los cambios políticos y legislativos que son muy importantes. Y sin embargo, nuestra actitud y nuestra mentalidad siguen pesando más. ¿Qué pasaría si a la hora de criar a nuestros hijos y hijas nos centráramos en el género sino en la capacidad? ¿Y si nos centráramos en el género sino en sus intereses? Mi nombre es Viviana Lanciano y vengo del CEPA Teresa Enríquez de Torrijos. Por el día del libro voy a leer un poema de Rosalía de Castro. Cuando pienso que te huyes. Cuando pienso que te huyes, negra sombra que me asombras, al pie de mis cabezales, tornas haciéndome mofa. Si imagino que te has ido, en el mismo sol te asomas, y eres la estrella que brilla, y eres el viento que sopla.
Si cantan, tú eres quien canta. Si lloran, tú eres quien llora. Y eres murmullo del río, y eres la noche y la aurora. En todo estás, y eres todo. Para mí, en mí misma moras. Nunca me abandonarás, sombra que siempre me ensombras. Soy Palmira Pérez Martín y con motivo del Día del Libro pues he venido a leer un fragmento de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Ese fue el viaje más largo de Marcos. Regresó con un cargamento de enormes cajas que se almacenaron en el último patio, entre el gallinero y la bodega de la leña, hasta que terminó el invierno. Al despuntar la primavera, las hizo trasladar al Parque de los Delfiles, un descampado enorme donde se juntaba el pueblo a ver marchar a los militares durante las fiestas patrias, con el paso del ganso que había copiado de los prusianos. Al abrir las cajas, se vio que contenían piezas sueltas de madera, metal y tela pintada. Marcos pasó 2 semanas armando las partes de acuerdo a las instrucciones de un manual en inglés, que descifró con su invencible imaginación y un pequeño diccionario. Soy José de la Asociación Un Camino Nuevo, Mujeres Separadas y Divorciadas de Torrijos, y voy a leer un poema para el Día del Libro. Y el título es Él era débil y yo era fuerte, un poema de Emily Dickinson. Él era débil y yo era fuerte. Después él dejó de que yo le hiciera pasar, y entonces yo era débil y él era el fuerte, y dejé que él me guardara la casa. No era lejos, estaba la puerta cerrada, tampoco estaba oscuro y él avanzaba a mi lado. No había ruido y él no dijo nada, y eso no era lo que yo más deseaba saber. El día irrumpió y tuvimos que separarnos, y ahora ninguno de los dos es más fuerte. Él luchó y yo también luché, pero no lo hicimos a pesar de todo. Soy Alicia, pertenezco a la Asociación de Separadas y Divorciadas Un Camino Nuevo de Torrijos y voy a leeros el poema Hijas del Viento, de Alejandra Pizarnik. Han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencia, a llanto, pero tú alimentas al miedo y a la soledad, como a 2 animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño, un adiós es tu vida, pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento, que solo se halla a sí misma porque no hay nadie. Tú lloras debajo de tu llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche, pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. El infinito en un junco, de Irene Vallejo. He nacido en un país y una época en que los libros son objetos fáciles de conseguir. En mi casa asoman por todas partes. En etapas de trabajo intenso, cuando pido docenas de ellos en préstamo a las distintas bibliotecas que soportan mis incursiones, suelo dejarlos apilados en torres sobre las sillas o incluso en el suelo. También abiertos boca abajo, como tejados a 2 aguas en busca de una casa que cobijar. Ahora, para evitar que mi hijo de 2 años arrugue las hojas, formo pilas sobre el reposacabezas del sofá y cuando me siento a descansar noto el contacto de sus esquinas en la nuca. Al trasladar el precio de los libros al de los alquileres de la ciudad donde vivo, resulta que mis libros son unos inquilinos costosos. Pero yo pienso que todos, desde los grandes libros de fotografía hasta esos viejos ejemplares de bolsillo encolados que siempre intentan cerrarse como si fueran mejillones, hacen más acogedora mi casa. Hoy soy Nacho Rubio y os voy a leer una poesía de Gloria Fuertes que se llama La risa. Bienvenida sea la risa que deja alegría por donde pisa. Que venga la risa
y su prima, la sonrisa. Reír es como alimenta más que el lomo. Voy que rey cada hora lo requeta servidora. Ay, que risa, tía feliz, se vuela la camisa. La risa es muy buena para el pecho. Que quien va sonriendo va mejor que mi coche. Quien ríe de día muere bien de noche. Pablo Paloma, Asociación Antares. Poema de Josefina de la Torre, llamado Agua Clara. Agua clara del estanque. Era un espejo del chopo y alfombra verde del cielo con reflejos de los árboles. Oh sí, yo hubiera podido entrar con los pies descalzos y ser el viento del agua y hacer agitar el chopo. Jimena Palomo, Asociación Antares. Poema de Ernestina de Champusí, llamado No fue para mí. No fue para mí, ya lo suponía, pero sé engañarme tan bien como mentiras y jugar al juego de las falsas dichas, que a veces me olvido. Ya ves, sí soy niña, que estaba jugando a que me querías.